Pues sí, se acaba de presentar en el Teatro Chapelain Saint-Lambert, aquí en París, la actriz argentina Victoria Grigera con su espectáculo Montonerísima, en el que aborda el humor después y a pesar del horror, lo que se ha bautizado como humor postraumático. Victoria Grigera, hija de militantes montoneros, utiliza los recuerdos de su niñez en su espectáculo, recreando diálogos y anécdotas vividos durante los años de la dictadura argentina, en los que desgraciadamente su padre fue uno de los miles de desaparecidos. Y para hablarnos de este espectáculo y de su trayectoria en los escenarios y de su infancia de hija de montoneros, Victoria Grigera ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Victoria. Hola, ¿qué tal? Bueno. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por aceptarme a mí acá, Es un con placer. todo lo que acabas de decir, y no te arrepentiste. Absolutamente. Permíteme, Victoria, que explique antes que nada que naciste en Montevideo, cerca de Buenos Aires, no Muy lejos, cerca. y que muy joven, adolescente, sientes la llamada del teatro. Pero me gustaría que nos explicases cómo fueron esos primeros pinitos en los escenarios de Victoria. Resulta que luego de la dictadura argentina, cuando se recuperan las democracias, ¿no? En casi todos los países por lo menos de Sudamérica, hubo una gran apertura cultural después de tanta tragedia. Y en Argentina, hacia el 85, 86, 2 años, muy joven la democracia, hubo un lugar emblemático de la cultura del under que se llamó el Centro Paracultural. Y yo era muy pequeña. Vos decís, bueno, qué linda historia, pero tenía 7 años en el 85. Pero mi mamá era la que hacía la prensa en ese teatro. Con lo cual yo intercambiaba sacarme buenas notas para pasarme el fin de semana entero en esos horarios de centros culturales, ¿no? Y era una movida muy grande, muy grande. Pasaron artistas y ahí yo ya de chica dije, bueno, ¿cuándo termina la escuela? Que quiero actuar. Imagino que no te perdías un espectáculo. Y trataba de que no. A veces mi mamá no quería porque se fusionaba teatro con bandas punk rock, así, y era un público que se mezclaba y mucho pogo. Y la gente había estado muy contenida muchos años en silencio. Entonces, para una niña era un poco duro, ¿no? Pero bueno, yo mientras más aventurero, más quería. ¿Hubo, Victoria, algún espectáculo que te marcó de alguna manera especial? Sí, ahí había unas comediantes increíbles que se llamaban Las Gambas al Ajillo, por el plato. Algunas son actrices muy conocidas ahora en Argentina. Después estaba Alejandro Urdapilleta, que era un excelente actor. Y bueno, las actuaciones de ellos me marcaron y bueno, eran un ejemplo muy grande. Y después gente un poco más conocida, como, no sé si viste la película argentina, la comedia Esperando la carroza, que fue, bueno, Antonio Gasalla, haciendo su interpretación de mamá Cora, de una mujer, de una vieja. O sea, Gasalla es un gran inspirador. Sí. En 2002, Victoria, formas un dúo femenino de humor bautizado Lascivus. Quizás estaban en la línea de Las Gambas al Ajillo. Y era una inspiración muy grande, sí. Junto a Malenka, que es otra gran actriz comediante de allá del under de Argentina, nos conocimos en Cemento. Cemento es un lugar que continúa un poco el paracultural. Y sí, hacíamos un dúo de humor, las Ibu, pero por el ibuprofeno de las mujeres que tomamos en esos días. Y sí, eso sí, estuvo muy lindo también. ¿Abordabais temas políticos ya o no? No, Todavía no. todavía ahí no. Bueno, al principio no abordábamos temas políticos porque nuestro dúo de humor se forma siempre, ¿no? Está asociado lo que pasa en la sociedad con lo que uno cree, aunque uno a veces no tiene conciencia. Se forma en 2001, antes de que estallara la gran crisis en Argentina, y al principio no, era como una escapatoria de delirio y nada más, pero después sí empezamos a meter un poco de humor político, con los personajes, riéndonos de lo que sería un nuevo rico, de la gente que vive en barrios privados. Y sí, eso es hacer humor político. De algún modo, por supuesto. Y sí. Victoria, vas a trabajar dando clases de teatro en centros de régimen cerrado, lo que antes se llamaban institutos de menores en Argentina. ¿Qué te aportó esa experiencia con jóvenes con tantos problemas? Trabajé casi 4 años, sí, con adolescentes privados de su libertad de 16 y 17 años.
Sí. Y bueno, fue muy importante la experiencia. Si bien la adolescencia es una edad, o sea, yo misma de adolescente he estado en París y solo quería dormir y visitar la tumba de Jim Morrison. Es una edad complicada a veces para motivar. Y un joven adolescente en un caso de encierro es como el más difícil aún, pero tuve una experiencia muy productiva. Yo no creo que los logros de los docentes de teatro se midan en muestras de teatro, para nada. Sin embargo, en contextos como el encierro, sí se puede ver como un logro importante, porque implicó una continuidad, un compromiso, ensayar, y también implicó que jóvenes que están con conflictos con la ley penal y de todo tipo, se hayan podido exponer ante las autoridades del lugar, que no deja de ser una cárcel, aunque sea de menores, es una cárcel, se pudieron exponer y mostraron otra cosa. Entonces, en el marco del contexto de encierro, una muestra que por ahí afuera no me parece una cosa que sea importante, sí. Y todos los años pude hacer muestra con los chicos. Algunas veces radioteatro porque no querían poner el cuerpo porque era muy... les daba vergüenza. Ellos tenían que actuar adelante de los policías, de los guardiacárceles, ¿no? Es fuerte. Pero, y bueno, radioteatro es teatro también. Pero bueno. Quizás Sí. el destino de alguno de esos jóvenes ha cambiado gracias a esos cursos de teatro. Y por ahí decir el destino es como muy optimista, pero algunas cosas han cambiado. Y tengo ejemplos concretos. A largo plazo después yo no los vi más, porque los chicos continúan, los que salen en libertad, porque hay otros que yo he tenido de alumnos que van a una cárcel de adultos. Eso es muy penoso también. Pero una vez me pasó de que un chico que egresaba en libertad me vino a dar un abrazo y a decirme que nunca se iba a olvidar de mí porque cuando hacíamos teatro eran los únicos momentos que se olvidaba que estaba preso. Y yo le dije, no, pero cuando dormís no, cuando dormía soñaba. Así que solo en teatro yo no estuve preso. No sé qué fue su futuro, pero ya eso valió todo. Fantástico. Como humorista, Victoria Guijera, vas a trabajar para programas de televisión como Temprano en la tarde, de Canal 26, y actualmente estás trabajando en Bajada de Línea de Canal 9. Actualmente no. No, El año pasado. El año pasado, pues recientemente. Recientemente. ¿Ese trabajo en televisión da tan visibilidad a tu trabajo como actriz de teatro? Sí, más que visibilidad, porque no son en programas de donde masivamente la gente consume, sino que más bien es un público más de culto o más de seguidores de un programa, lo que te da es para el actor de teatro un registro con la cámara que, bueno, de hecho soy pésima, pero pude comprobar que soy pésima en lo filmado. No es cierto. En el 2013 vas a estrenar Montonerísimo, el espectáculo que acabas de presentar aquí en París. ¿Con qué dificultades, Victoria, te encontraste para hacer humor con tu infancia? Que imagino no fue banal. Hacer humor con temas políticamente incorrectos tiene todo un ítem especial que suele decirse como el humor de los judíos. Si está haciéndolo un judío, bueno, si lo está haciendo alguien de afuera es discriminación. Y hay un poco de eso. Yo me río de cosas que son muy tabú, pero cuando me estoy riendo por ahí de mi propio padre. Entonces hay como una especie de, bueno, lo puede hacer. Hay como un permiso del público. Sin embargo, a veces también hay gente que me criticó mucho como que bueno, que me desubico que hay cosas de las cuales uno no se puede reír. Yo creo que sí, mientras esté en el margen de tu propia historia, ¿por qué no? O sea... ¿Qué recuerdos, Victoria, te quedan de tu padre? No, ninguno, porque no lo conocí. Es cierto que tu nombre, Victoria, fue discutido por tus padres.
Ahí está, de esas cosas me río. En general, supongo que en muchos países pasa que las hijas mujeres, en caso de los militantes o de la gente muy politizada, le ponen Victoria. Y mi mamá estaba un poco cansada de que Victoria, Victoria, nos están matando a tiros, Victoria. Me parece ridículo, ¿viste? Nos estamos por exiliar y querés poner Victoria, me parece ridículo. Aún así, vos sabés que en todos los centros clandestinos de detención que hubo nacimientos, en todos nacieron mujeres Victoria. Gente de fe hasta último momento. Y mi mamá quería cambiar un poco esa racha de Victoria y quería ponerme Sofía y no hubo manera. Era un nombre muy, muy de reina, no. Es cierto, Victoria, como dices en tu espectáculo, que en tu casa se hablaba mucho de guerrilla y que creías que era una especie de tortilla de Sí, patatas. porque esa es la parte que cuento un poco, que ser niño es un estado lisérgico, ¿no? Como que uno de chico vive en esa cosa que después de grande, bueno, irás a un psicólogo, pero de chico lo vivís, el niño vive eso como natural. Yo tenía como, amaba a los sandinistas y a Sandino, pero por un postre, que es el postre Sandy, en Argentina existía el postre Sandy. Delicioso. Es delicioso, pero claro, y son los de Sandino y mezclaba todo, porque esa cosa lisérgica de la niñez, mismo cuando oía que decían que no supimos, escuchaba que hacían como críticas políticas de no supimos llegarle a las masas. Y yo estaba en mi cama, ¿no? Desvelada, tipo 4 años no querés dormir, y las masas no nos acompañaron. Y yo me imaginaba como las masas que se comen y me imaginaba una confitería y decía, ¿cómo que no nos acompañaron? ¿Pero cómo? Y todo así, y bueno, de eso un poco vuelco en el espectáculo y si bien lo cuento desde la Argentina, creo que usar el recurso de la niñez para hablar de temas duros es un poco más fácil y lo usé como un argumento a propósito. Victoria Grigera, vienes a París con Montonerísimo en el Monte- marco de la campaña por el derecho a la identidad que ha lanzado el gobierno argentino. ¿Qué supone para un humorista colaborar en un tema tan serio como es el derecho a la identidad? Y ahora te digo que por fin colaboro como humorista. Antes tenía que colaborar en la vida real con mi nombre. Bueno, está todo mezclado, como hubo varios años de participación que tuve activa como en Abuelas, en la comisión Hermanos de la agrupación Hijos. En un momento Hijos, en la comisión Hermanos, conjunto con Abuelas, tenía el seguimiento de varios casos de los cuales yo participé, entre un colectivo. Así que conozco, ahí es parte del humor tabú, que también yo hago chistes de esas épocas de cuando buscaba o estábamos esperando que alguna persona se resuelva su identidad. Y por ahí hoy es una persona que ya se encontró y ella misma se ríe mucho de que yo hago el chiste de que yo podía escuchar que ella, en el momento que estaba, ¿no?, alineada a su apropiador, ¿no? Todavía era una nieta buscada, ¿no? Y ella defendía a Hitler y tenía ese discurso milico y todo. Pero me deprimía un poquito cuando decía que era alemana, como su apropiador, porque su cara es como de vasija incaica, ¿no? Es como peruana. Y ella alemana, y le digo, mira, que banques a Hitler, buah, te entiendo porque te la perdono, pero no digas que sos alemana porque mirate al espejo, por Dios. Y hasta el día de hoy nos reímos de eso y por ahí cuando lo cuento a veces en el espectáculo a alguna que otra persona no le cae bien, pero a la misma persona le cae muy bien. Eso es humor postraumático. Así que con esta búsqueda no solo estuve involucrada directamente, hoy como humorista es un honor poder tener un segmento donde hablo directamente de los nietos, no solo porque conocí desde adentro el tema, sino también es importante, es muy importante porque es un tema vigente, o sea, son gente de nuestra edad, compañeros de generación que pueden estar incluso viviendo acá o viviendo en Europa, porque no, a las 30 y pico ya uno vuela, así que es muy importante. Por eso me gusta ir mucho a los aniversarios de abuelas y hacer un poco del espectáculo ahí también, es mi aporte chiquito, pero es muy importante. Y hay todo un segmento de Montonerísima en donde hablo específicamente de los nietos. Quizás, Victoria, el humor es capaz de transmitir mejor un mensaje que cualquier otro sistema. Eso seguro. ¿Viste esos recursos que parecen una imagen vale más que 1000 palabras? Sí. ¿Con el humor podés hacer cosas más livianas? Sí. ¿Has Realmente. tenido reacciones del público? Sí.
muchas reacciones del público. El promedio es mucha risa y después emoción. Siempre hay un momento. Si no, soy una esquizofrénica. O sea, si yo te hablo de cosas muy trágicas, que le puedo encontrar una vuelta para hacer humor negro, o a veces, tampoco todo el tiempo. A ver, no soy Alex de la Iglesia. No, pero de repente, si en ningún momento hay algo emotivo, estoy loca, como tampoco la pavada. O sea, en general, la respuesta del público es muy linda. La respuesta, el piropo más lindo es: me hiciste reír y llorar, ya está, todo junto. Pero bueno, siempre hay alguno que otro que se pudo ofender, son excepciones, por eso me las acuerdo. Victoria, ¿qué supone para ti venir aquí a París para presentar Montonerísima? No lo puedo creer. Además, es la primera vez que hago Montonerísima fuera del país, de Argentina. Nunca lo hice fuera del país, nunca actué fuera del país, entonces es increíble, y además invitada por la Embajada Argentina en el marco de una campaña en donde viene Estela Carlotto, o sea, está llegando Estela, tenemos actividades esta semana con ella. Para mí es un honor, es como una semana deluxe. Y para los que no tengan la posibilidad de estar aquí en París o haberte visto aquí en París, ¿cuándo podrán ver Me pueden ver en Buenos Aires, me pueden ver, salvo que empiecen a llamar gente de todo el continente y podemos arreglar, pero las dos cosas. El que está en Buenos Aires puede ir a verme en Los Chisperos, mi Facebook, Vicky G, B corta I, C, K, G. Vicky G. Y ahí están las fechas de tus Y ahí están todas mis fechas y todo. Y los días que estoy ovulando, toda mi información. En fin, pues ya lo saben, para los que no hayan podido ver el espectáculo Montonerísima de Victoria Grigera, podrán hacerlo en la Universidad de Quilmes. Perfecto, Quilmes, en el ciclo Teatro por la Identidad también. En el ciclo de Teatro por la Identidad el 28 de noviembre en el Centro Cultural Conex también, pero falta bastante, el 28 de noviembre. Pero en septiembre me pueden ver en Los Chisperos, en San Telmo, buscarlo en el Facebook Vicky G, CKY. Perfecto. Muchísimas gracias, Victoria, por haber estado aquí con nosotros, y que sigan los éxitos con tu espectáculo y que sigas luchando por la recuperación de la identidad también. Muchas gracias. A ti.